Vamos a sumergirnos en una de las mayores historias de detectives de la ciencia, el viaje para entender de qué está hecha la materia. Es una historia de ideas geniales, de experimentos alucinantes que fueron cambiando nuestra visión del universo, pieza a pieza. A ver, ¿de qué está hecha la realidad? Es la gran pregunta, ¿no? Una que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Nuestro viaje para responderla no empieza en un laboratorio supermoderno, sino con una idea, casi filosófica, que acabaría poniendo los cimientos de toda la química. Y aquí entra en escena nuestro primer protagonista, John Dalton. Allá por principios del siglo XIX, fue él quien cogió ese concepto antiquísimo de átomo y lo convirtió en la piedra angular de la ciencia moderna. Para Dalton, la cosa era simple, pero potentísima. El átomo era una esfera sólida, sin partes, indivisible. Imaginaos una bola de billar microscópica. Su teoría era increíblemente poderosa porque, de repente, todo tenía sentido. Toda la materia no era más que diferentes combinaciones de estos ladrillos fundamentales. Una idea súper elegante que por fin ponía un poco de orden en el caos de la química. Pero claro, en ciencia, las ideas perfectas no suelen durar mucho. A finales del siglo XIX, esa imagen de la bola de billar sólida e indivisible empezó a resquebrajarse. Estaba a punto de recibir su primer gran golpe. Y el culpable fue este cacharro, el tubo de rayos catódicos. La cosa es que, al meterle un voltaje muy alto, aparecía una especie de radiación invisible que iba de un lado a otro. Nadie tenía ni idea de qué era aquello, y un físico llamado J.J. Thomson se obsesionó con resolver el misterio. Y aquí viene el giro de guión. En 1897, a Thomson se le ocurrió poner un campo eléctrico. Y... ¡sorpresa! Vio que esos rayos misteriosos se desviaban, se curvaban hacia la placa con carga positiva. La conclusión era, bueno, no había otra. Lo que fuera que formaba esos rayos tenía que tener carga negativa. Y esto lo cambió absolutamente todo. Esos rayos no eran luz ni nada parecido, eran un chorro de partículas diminutas, súper pequeñas con carga negativa. Thomson acababa de descubrir la primera partícula subatómica, el electrón. De repente, ¡pum!, el átomo ya no era indivisible, tenía piezas. Claro, esto obligaba a repensarlo todo. Si había partículas negativas, pero el átomo era neutro, tenía que haber algo positivo por ahí para compensar. La propuesta de Thomson fue el famoso modelo del pastel de pasas, una especie de esfera de carga positiva con los electrones, las pasas, incrustados dentro. Oye, tenía su lógica, ¿no? Pasamos ahora a Ernest Rutherford, y es curioso porque era un antiguo alumno del propio Thomson. En 1911 diseñó un experimento para confirmar el modelo de su maestro. Lo que no sabía es que, en vez de confirmarlo, lo iba a hacer saltar por los aires. El plan era, en teoría, muy sencillo: bombardear una lámina de oro finísima con partículas alfa, que son positivas. Si el modelo de Thomson del pastel de pasas era correcto y esa carga positiva estaba toda esparcida, las partículas alfa deberían atravesar la lámina como si nada, como una bala atravesando la niebla, con alguna pequeña desviación, como mucho. Pero los resultados no tuvieron nada que ver con lo que esperaban. Mirad, esto es lo que pasó. Sí, la inmensa mayoría de las partículas pasaron de largo como si nada, pero algunas, muy pocas, se desviaban un montón. Y lo más increíble de todo, unas cuantas rebotaban y se volvían para atrás. La descripción de Rutherford es genial. Dijo que era como dispararle una bala de cañón a un pañuelo de papel y que la bala rebotara. Impensable. Y la clave estaba en lo raro que era esto. Solo 1 de cada 8.000 partículas rebotaba. ¿Qué significaba? Pues que la mayor parte del tiempo, las partículas alfa no se encontraban con nada. Pero cuando lo hacían, chocaban contra algo increíblemente denso y masivo. Esa pequeñísima fracción era la prueba de que el modelo del pastel de pasas no podía ser correcto. La única explicación posible que se le ocurrió a Rutherford fue alucinante. El átomo estaba en su mayor parte completamente vacío. Toda la carga positiva y casi toda su masa estaban apretujadas en un punto diminuto, súper denso en el centro, el núcleo. Y los electrones, pues, daban vueltas a su alrededor, como planetas en un sistema solar en miniatura. El modelo de Rutherford era una pasada, sí. Era brillante, pero tenía un problemón. Un problema gordo, un fallo fatal, si aplicábamos las leyes de la física que se conocían en ese momento. Esta es la paradoja. Según la física clásica de toda la vida, un electrón con carga que está dando vueltas debería perder energía constantemente en forma de radiación. Al perder energía, iría cayendo en espiral hasta estrellarse contra el núcleo en una fracción de segundo. Si esto fuera así, la materia tal y como la conocemos no podría existir. ¡Menudo lío!
La solución a este callejón sin salida no estaba en la física clásica. Había que saltar a un mundo nuevo, a un campo que estaban haciendo y que era súper extraño, la teoría cuántica. Y el que se atrevió a dar ese salto fue un físico danés, Niels Bohr, en 1913. Bohr propuso algo radical. Se sacó de la manga una regla que iba en contra de todo, pero que funcionaba. Dijo, básicamente, los electrones solo pueden existir en unas órbitas concretas, en unos niveles de energía fijos. Y en esas órbitas especiales, por alguna razón, no emiten energía, no caen, simplemente están ahí. Y así el átomo es estable. Fijaos en la diferencia, que es brutal. A la izquierda, el modelo de Rutherford, donde los electrones podrían orbitar a cualquier distancia, como en una rampa. A la derecha, el modelo de Bohr, donde solo pueden estar en peldaños de energía específicos, no pueden estar en medio. Es como pasar de un mundo analógico a uno digital, un cambio de concepto total. Esta tabla lo resume muy bien. Los dos modelos tienen un núcleo positivo en el centro, sí, pero la diferencia clave está en cómo se mueven los electrones. Al introducir esos niveles de energía, Bohr conseguía explicar algo que el modelo de Rutherford no podía: por qué los elementos emiten luz solo de ciertos colores, lo que se conoce como sus espectros. Así que, si echamos la vista atrás, menudo viaje hemos hecho. Empezamos con la bola de billar indivisible de Dalton. Luego Thomson le hizo la primera grieta al descubrir el electrón. Después, Rutherford nos dejó a todos boquiabiertos revelando que el átomo estaba casi vacío, con su pequeño núcleo. Y finalmente, Bohr llegó para poner orden y estabilizarlo todo con sus niveles de energía cuánticos. Y hay una frase que lo clava. La evolución del átomo es la historia de reemplazar una idea bella y simple por otra más compleja pero más verdadera. No es que los modelos anteriores estuvieran mal, sino que eran incompletos. Cada uno fue un escalón necesario para llegar al siguiente, en un proceso constante de ir afinando nuestra comprensión de la realidad. Y aquí es donde lo tenemos que dejar por ahora. El modelo de Bohr fue un triunfo, sí, pero solo funcionaba bien del todo para el átomo más simple, el de hidrógeno. Resolvió el problema de la estabilidad, pero abrió la puerta a preguntas nuevas y a un mundo todavía más raro y fascinante, el de la mecánica cuántica. Un mundo donde las partículas también son ondas y la certeza da paso a la probabilidad. Pero esa ya es otra historia.